Trevor Phillips. ¿Cómo no recordar icónico personaje del GTA? Un ladrón drogadicto, naturalmente agresivo, que carga con una locura escalofriante. Sus hobbies principales son los de hacer atracos y pegarse grandes viajes astrales. Un expiloto militar con 40 años de edad que abandona su puesto para hacer asaltos junto a Michael DeSanta, personaje a quien ya le dediqué un video y precisamente es el primero del canal. Pueden pasar a verlo después de este. Sabemos que Trevor es dueño de una pequeña empresa que se dedica a la compraventa de armas y drogas, creciendo tanto hasta el punto de tener el monopolio de estas. En varias ocasiones su personalidad suele ser destructiva, ya que es alguien que no teme a decir lo que piensa, siendo extremadamente difícil saber si lo que dice es en serio o de broma. Tiene una madre la cual respeta, pero también le genera dolor, ya que vemos como Trevor se cuestiona si es un buen hijo por la falta de amor de su madre hacia él, y súmale las veces que lo ha dejado abandonado, convirtiendo a nuestro protagonista en alguien que no merece ser amado. En este video les mostraré las dos caras de la moneda y del por qué Trevor es de los mejores personajes de GTA V. Lo mucho que sabemos de Trevor es por cómo va contando las cosas a lo largo del juego de forma desordenada. Por lo tanto, sabemos que creció en una familia demasiado fragmentada. Su mamá era stripper, abusándolo física y emocionalmente, insultándolo y hacerle saber que era un completo inútil. A este punto se cree que también lo abusó sexualmente, lo cual explicaría demasiados comportamientos más adelante. Por otro lado, su padre era un alcohólico que abusaba de su madre y le pegaba a Trevor, para posteriormente abandonar a la familia. Trevor tiene un hermano que no llegamos a ver porque tuvo un accidente, por lo que solo veremos a la madre, quien es la que más ha impactado en la vida de Trevor, siendo la clave para entender a nuestro protagonista. So, you've done well for yourself. What are you doing here? Is that how you greet your mother, Trevor? I didn't know they let you out. So you never wrote to me? You never visited? Well, I bet you never found a girl. Tell me, Trevor, are you gay? no. Is that what this is all about? No. I wouldn't care. In fact, I've always wanted a gay son. A son who wouldn't forget about his mother. But, Ma. But Ma, nothing. Not a peep. I carried you in here. I fed you. I weaned you. Now look at you. You always were an ungrateful, wretched, sniveling sack of shit of a boy. You know it, and I know it. There was always something wrong with you. Ashamed of yourself. Ashamed of me. Of your own mother. I've been here for hours. And have you gotten me a drink? Or a cigarette? Or massage my feet? I'm an old woman. And you, in the prime of life, have you nothing inside? I am so sorry. There, it's okay, son. Oh, that's enough! Here I am, old and tired and alone. I'm so sorry for everything. Exactly. For everything. I'm an old woman, Trevor. I don't got no insurance. Oh, I got money. I don't want your goddamn money. Is that what you think I am? A prostitute? Still? You're sick. What can I do? I'm in a lot of pain. I need you to get me some more Dilutamol. I can do that. A lot of them. A truckload, literally. And not those weedy little ones. The 1,000 milligram ones. And if you find me a gentleman, well, we both know
You need a father figure. Y cuando regresa, I got the meds, Mom! Mom! I got the meds! Mom! Mom! No, Mother! esta triste escena nos cuenta más sobre quién es Trevor, y como lo imaginamos, es una mujer muy manipuladora. Lo menosprecia diciéndole basura, y cuando Trevor se la arrodilla porque tal vez la extrañaba, le da como merienda un rodillazo en la cara. Aunque lo que más llama la atención es la actitud de un niño pequeño por parte de Trevor hacia su mamá, conmemorando incluso esos tiempos pasados, buscando su aprobación. Si llegara a dar frutos, pues no es suficiente, y por eso trata de hacer todo para buscar de su amor. Y cuando fue a buscar un medicamento del que tal vez su madre está full adicta, termina humillándolo, diciéndole que busca a alguien para que pueda ser su padre, ya que tiene problemas paternales y hasta de ser un verdadero hombre, para que al final desaparezca abandonándolo una vez más, generándole a Trevor dos aspectos que lo marcarían de por vida. El primero es el miedo al abandono, y el segundo, una falta de validación generada por su madre. Y notamos estos dos aspectos con un personaje llamada Patricia, quien es la esposa del narco mexicano Martín Madrazo. Fíjense bien lo que pasa cuando se conocen por primera vez. Yes? Hi. Oh. Hello. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Cuando la ve, parece interesarse de forma íntima, lo cual es raro ya que tiene la edad que podría tener su madre, indicando una posible atracción por las mujeres mucho más mayores que él. Se dice que cuando no tienes amor por parte de tu madre, empiezas a buscarlo en personas que sean parecidas. De ese modo, Trevor está buscando un amor correspondido que cumpla con sus necesidades emocionales. Ahora, miren esto. Patricia, get us something to drink with you. Quickly! Come on. You still want the drink? Not now! ¡Pendeja! ¿Qué no ves que estoy hablando con unas gentes aquí? Esto es algo que le trae recuerdos a Trevor, un comportamiento que su padre alcohólico hacía, más el maltrato que su padre le hacía a su madre. Por lo que Trevor más adelante la secuestra y la lleva a su caravana, ya que pensaría que sería lo mejor para ella, sacarla de ese ambiente. Y en la caravana, Patricia se empieza a comportar como una madre, replicando tanto por parte de Trevor y Patricia una relación madre-hijo que se nota en ambas partes, evidenciando completamente eso que Trevor tanto necesita. Pero no se la puede llevar así como así, por lo que debe regresarla. No. Stay. You better treat her right, man! I will, amigo! Yeah, otherwise, yeet, the other ear! Of course! The way I see things, you and me and Michael, we're friends now. Good friends. Such good friends that we will make a great effort to avoid one another. That's fucking perfect! Thank Michael for the statue. It is exquisite. Yeah, I will. Obviamente Trevor va a estar adolorido, puesto que está dejando a su segunda madre. Todo esto le afectó en su adolescencia, y en algún punto se da cuenta que es bueno pilotando aviones, por lo que se alista a las Fuerzas Aéreas Americanas, pero cuando ya estaba a punto de culminar, no califica porque era mentalmente inestable en las evaluaciones, siendo despedido y suspendido del puesto de por vida. Y este acontecimiento se vuelve uno de los más grandes pozos sin fondo de Trevor, ya que pierde lo que le apasiona y vuelve al punto en el que estaba antes. Y es ahí donde empieza a cometer delitos.
y lo hace poco a poco hasta hacer atracos grandes junto a Michael, siendo Trevor un completo acierto para este tipo de trabajos, ya que era el único loco de intentar y de lograr ciertas cosas en específico. Sin embargo, es un hombre difícil de tratar, es extremista, vengativo, psicópata y violento. Hace todo de manera sociópata, muy diferente a como lo hace Michael y Franklin. Sin embargo, es alguien completamente sincero, siendo alguien completamente auténtico, y esto lo vemos cuando... You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole! Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high! We all get high! But that don't make it right! Johnny, leave it! The crystal has got us, babe, but that don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh, I still love her. all right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I know. I messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cut! Who the fuck are you speaking to? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Esto se muestra cómo es la esencia de Trevor, un hombre drogadicto, violento y compulsivo. No hace falta seguir buscando más, ya que es así en todo el juego, siendo muy temperamental y con unos comportamientos impredecibles, siendo un completo peligro para quienes estén cerca de él. También vemos ese instinto de querer dominar a otros hombres, imponiéndose ante ellos, buscando achantarlos con insinuaciones sexuales o destrozar sus orgullos, cosa que no lo hace con las mujeres. Y un ejemplo es este. Hey, guys. You run out of batteries, huh? I didn't mean anything by it, all right? Oh, yeah? Well, that little girl sat on my lap when she was 2 years old, and I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. Clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants off. Okay. There you go. All right. What are you doing? Now, I want you to dance sexy, celebrity. Are I mean, I need music or you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. The fuck is that? All right, now drop it like it's hot, all right? I want to see you get nice and low. Come on, lower, lower, come on. Oh, please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. All right, Please, come on, no, get no! up. Take off. Go, now, before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. I'm going home. Con esto se resume el punto de vista que tiene Trevor ante el mundo. Lo humilla porque sí y se asegura de que Laszlo nunca vuelva a cagarla. A pesar de todas estas atrocidades de Trevor, hay cosas buenas de él. Y una de ellas es esa misma misión en la que vimos esa humillación. Ya que Laszlo, este locutor y presentador, hace comentarios y gestos morbosos cuando Tracy, quien es la hija de Michael, se presenta a su programa de televisión para poder brillar con un talento que ella no posee.
Y todos estos gestos, tanto para Michael como para Trevor, son una completa falta de respeto y que Laszlo se está aprovechando de ella y debe hacerlo pagar. Aunque lastimosamente la violencia es algo que solo estos dos conocen. Y aquí Trevor le dice a Laszlo que no debería hacerle eso a Tracy, ya que para Trevor ella es como su sobrina. Y no porque se lleven bien, sino porque es la hija de Michael. Si hay algo que es positivo en Trevor es que es extremadamente leal a la gente que le importa. Muy leal a los que son cercanos a él, tanto a su madre, Patricia, Michael y más adelante Franklin. Es alguien genuino en su lealtad y está completamente dispuesto a ir a ese extremo oscuro para asegurarse de que los suyos estén bien. Un ejemplo es Tracy y también el otro hijo de Michael, Jimmy, ya que son hijos de Michael. Sin embargo, esa lealtad también le trajo dolor, como por ejemplo cuando Michael falsifica su muerte al inicio del juego, cambiándose el nombre y mudándose a Los Santos sin decirle nada. No quiero profundizar mucho en Michael ya que ya le dediqué un video completo a él. Y aún con esa traición sigue cuidando de Michael, pero sigue estando dolido por la situación y todo por lo que comenté al inicio. Su miedo al abandono lo traumó de por vida, por lo que es una situación delicada para él. Sin embargo, es algo que él no le haría a los que quiere, llegando al punto de tatuarse el nombre de Michael por su presunta muerte. Incluso quiso darle una parte a Brad en un golpe que llegaron a hacer. Su lealtad se nota hasta en el final del juego, rechazando la ayuda de Franklin para matar a Michael, siempre y cuando hayas elegido esa opción no canónica. Y hablando de Franklin, con él fue alguien extremadamente agresivo, más que todo porque no tenía una confianza completa con él. Pero a medida que pasa el tiempo y de que Michael aprueba a Franklin, Trevor cambia su forma de verlo, llegando al punto de poner su vida para ayudarlos. Courier service. Package to collect. You got the grip? Present and accounted for. You like that, huh? Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now, you heard what your boy said. You're leaving. Hey, give me the back! Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler! Metiéndose en un tiroteo solo para que no estafen a Franklin. No es el más listo, pero Trevor sí es mucho más avispado. En otras palabras, tiene calle. Pero también, Trevor es alguien con un buen corazón y no siempre es compulsivo y violento. Por eso es impredecible. Lo digo porque hay una parte en la que Trevor debe torturar a alguien y lo hace de muchas maneras, pero cuando ya no le sirve... That is a wrap, my friends. Excellent work to the pair of you. Now, I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up! That's a sport. Let's go, come on. Where's taking me to? Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking scumbags tell me what to do. What? Come on. You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. Come on, up the fucking stairs. Oh, for fuck's sakes. Come on, let's go. All right, now you got a flight to catch, okay? Let's get you to the airport. Oh, safety first. Para mí, esto me confirma que Trevor es un buen hombre,
tiene empatía hacia los demás, está pendiente y protege a los más débiles y es leal con su círculo cercano. Y todo lo malo que tiene y hace se debe a cómo lo trataron en su infancia, el sufrimiento que pasó generado por el ambiente familiar y una gran falta de amor. Por lo que estas actitudes agresivas no salen de forma voluntaria, pero están ahí. Y esta parte buena de él la vemos cuando no está en ese momento psicótico. Y aunque es alguien extremadamente peligroso y violento, por momentos es un ser de luz. Y sin duda lo que me hace pensar en cuál es la personalidad auténtica de Trevor es en el final del juego. Pero la vemos cuando decidimos matar a Trevor. En el inicio de esta misión vemos cómo Trevor piensa que la reunión trata para que haga las paces con Michael, pero no es así. Así que huye del lugar y lo lograría si no fuera porque Michael aparece embistiéndolo y dejándolo listo para los dos. Pero... Fuck! I thought I was with one Judas! I'm surrounded by them! You fake motherfuckers! You want a piece of me? Fucking come get me! You wanna kill me? Take a fucking shot! Fuck, kid! You always like gasoline, Trevor! Man, that was your best fucking friend! Fuck you. Oh. Woo. Ah. Trevor es traicionado por su mejor amigo, o a quien consideraba su mejor amigo. Y las últimas palabras de Trevor no fue sobre sus padres, sino de sus amigos, a quien les dio su vida y corazón, para terminar completamente traicionado después de serles leal y de salvarlos en situaciones de apuros. En cambio, si en vez de matar a Trevor, elegimos a Michael, esto es lo que pasa. It's the traitor! What? You here to take me out too? Nah, man. I could have taken you out. I chose to do Mike. He was good to you. Too good. And he used me, dog. Straight up. Could not be trusted. You know that. Now you can't be trusted either. Stay away from me, Frank. I don't do them I kind don't of know jobs what no I'll more. do. I'm trying to run straight. Alguien cualquiera agradecería de no haber muerto, pero Trevor le tira en la cara a Franklin que es un completo traidor. Por eso ambos finales son completamente tristes, especialmente el de Trevor, porque da todo de sí mismo por quienes ama, pero que es susceptible a ser traicionado por los mismos. Y la verdad, es un buen hombre, pero con la gente indicada. Con el resto siempre será impulsivo y agresivo. Un hombre que sufrió muchísimo en su infancia y adolescencia y que por consecuente eso le trajo repercusiones en su futuro. Locura o no, lealtad como la de Trevor son necesarias. Trevor no es solo el personaje más caótico del GTA V, es, ante todo, un espejo roto de lo que puede llegar a ser un ser humano cuando la vida le niega amor, afecto y una guía emocional. Su historia no es solo un retrato de violencia y locura, sino un grito desesperado por validación, por pertenencia y por amor. Trevor no es malo porque sí, no nació un monstruo, lo hicieron así. Y aunque sus actos no se justifican, sí se pueden comprender, porque en el fondo lo que busca es lo mismo que muchas personas: afecto, seguridad y un lugar donde sentirse suficiente. Lo más triste es que por dentro, Trevor sigue siendo ese niño que le ruega amor a su madre, que construye vínculos equivocados solo para sentir que alguien lo necesita. Este personaje nos deja una enseñanza brutalmente humana, que muchas veces el dolor no se grita, se actúa. Que hay personas que se muestran violentas porque no saben cómo pedir ayuda. Que hay heridas que nunca se ven, pero que gobiernan en cada decisión. Y que muchas veces los que parecen más difíciles de amar son los que más lo necesitan. Trevor nos invita a reflexionar sobre los traumas no sanados,
sobre cómo el entorno moldea el alma de una persona y sobre el valor de la autenticidad, aunque ésta no encaje con los estándares de la sociedad. Nos recuerda que incluso en los personajes más extremos hay humanidad si aprendemos a mirar más allá de sus acciones. A todos los que alguna vez se sintieron rechazados, incomprendidos o fuera de lugar, que la historia de Trevor no sea una condena, sino una lección. Que podamos romper el ciclo, que encontremos nuestra tribu no para escondernos del mundo, sino para empezar a reconstruirnos. Porque todos merecemos una oportunidad de redención, incluso Trevor. Miguel se despide, deseándoles que pasen la mejor semana con una gran vibra positiva.